Hola amigos de este bello arte que es la horología. El día de hoy nos va a tocar hablar de Rolex y no va a ser solo en malos términos. Rolex está en los últimos 2 meses bastante presente en los medios de prensa especializados debido a que por primera vez, ya desde ese lejano 2022 en el que comenzó el cataclismo, los mercados secundarios han dejado de bajar. Y esto es una primicia, pero por otra parte también nos encontramos con una noticia de que un joven italiano ha cambiado un reloj Rolex falso por 3 originales en un comercio especializado de Singapur. Esto, desde luego, lo que nos da testimonio es de los relojes tan sumamente parecidos que se están empezando a hacer. Esos superclones que yo siempre digo que son una auténtica estafa, que acaban fallando. Pues aquí el italiano lo logró colar, no sé cómo lo haría, la verdad. Aquí tenemos esta noticia que desde luego yo creo que nos va a dar testimonio del mayor problema al que se enfrenta Rolex, y esto para mí es crucial y la gente parece no querer verlo. Están llegando al año alrededor de 40 millones de relojes falsos. Estamos hablando de datos de 2023, ¿vale? Al final son estimaciones porque desde luego en cuanto a las falsificaciones es un mercado tan subterráneo que no vamos a saber lo que llega. Pero en base a lo que se pilla en las aduanas más o menos se hacen estimaciones. Con lo cual pues estarían llegando alrededor de esos 40 millones de relojes falsos, de los que 5 millones son Rolex. Tened en cuenta que Rolex saca al mercado alrededor de, en 2024, alrededor de 1.240.000 piezas. Por lo tanto, va a haber 4 veces más relojes Rolex falsos que originales. Pero eso, vamos, se queda en poco porque cuando se ve un Submariner se estima que solo 1 de cada 10 es original. Por lo tanto, si tú ves a alguien por la calle con un Submariner, obviamente por estadística lo que vas a pensar es que es un reloj falso. Es tan abrumadora la cantidad de Submariners que llegan falsos que naturalmente yo si veo a alguien, a no ser que conozca la historia del reloj, voy a pensar que lo que lleva, si veo un Submariner, es una falsificación. Y conozco gente que tiene Rolex desde los 80 y voy a ser consciente de que esos relojes Rolex son auténticos. Sin embargo, cuando veo a una persona, me da igual el estatus económico que tenga, pero veo a una persona con un Rolex Submariner, inmediatamente pienso que es falso, a no ser que sea un Rolex de estos de los 70, de los 80, que más o menos se puede intuir la vida que ha tenido ese reloj. Pero para mí este es un grandísimo problema al que Rolex se va a tener que enfrentar, porque lo que se está logrando al hacer que tanta gente lleve Rolex es vulgarizar la marca, porque evidentemente cuando una marca de lujo aparece en las muñecas de personas de carácter marginal o de carácter pobre, esto es la peor prensa y publicidad que se le puede hacer. Y desde luego no seré yo quien vaya a sacarle la cara a Rolex en este sentido, ¿vale? Eso sí, yo le he dado mucha caña a Rolex, pero tengo que decir que considero que son grandísimos relojes, una mecánica realmente solvente. Eso sí, que no valen lo que piden por ellos. Han sido capaces de generar la consideración de que lo que están vendiendo son productos de lujo, cuando en realidad su concepción era la de relojes herramienta. Muy buenos, sin duda, pero relojes herramienta. Y ya os digo que a mí Rolex me gusta, pese a que critique muchas de sus facetas. Y es que muchas veces entro en discusiones en el canal de YouTube y parece que yo detesto a Rolex. No, señores, yo no descarto comprar un Rolex. Obviamente no voy a comprar un Submariner, porque ya, pues desde luego su geometría se me ha hecho demasiado común y lo tengo en infinidad de relojes, pero ¿por qué no comprarme un Thunderbird? Me encanta ese reloj, un reloj poco conocido y a mí me parece una auténtica maravilla. Y además no puedo negar que a mí la mítica de la marca también me gusta. Y es que además respeto su mecánica. Recientemente nos han dado el calibre del Landy Wheeler, que va a 5 hercios, que es una auténtica maravilla. Esto no es Oris, que estaba haciendo las cosas muy bien, pero se quiso meter también en darnos calibres propios y con el 401 la ha liado parda. Sí, sí, nos daba 5 días de reserva de marcha, pero ¿qué pasa? Que están fallando y están fallando mucho. Y encima, no solo la lías con unos relojes de 5.000, de 4.000 euros, sino que además a la gente que se le rompe,
que obviamente que se te rompa un reloj siempre es un problema, tiene garantías de 10 años, perfecto, lo vas a poder devolver, pero no le cobres los gastos de envío a Suiza, miserias. Yo es que desde luego hay cosas que es normal que la gente, yo leo bastante Reddit, el foro Reddit, y ahí a Oris se le está dando muy duro, no porque le estén saliendo relojes sumamente parecidos, sino porque antes yo creo que todos considerábamos a Oris una marca independiente que hacía las cosas a su manera, que tiraba de esos movimientos Selita SW200 y nos encantaban. Relojes magníficos, unas propuestas muy bonitas, sobre todo para los que nos gustan los divers. Pues todos encantados. ¿Qué pasa? Que desde luego cuando te sacan un reloj muy parecido, vamos a pensar en Glyphine, suizo también, te lo sacan por 500 euros y tú estás vendiendo a 2.000, 3.000 euros tus divers, el Oris Diver 65, pues algo no cuadra, ¿vale? Y la gente se va a quejar. Entonces tú dices, bueno, pues os doy más, os doy mi calibre in-house. Encima el calibre 400 y el calibre 401, que se decía que iba a ser una maravilla. 5 días de reserva de marcha, fantástico. Y están fallando un montón. Pues esto lo que hace es generar que la marca, la imagen de la marca se devalúe mucho. Esto en Rolex no va a pasar. Rolex si algo tiene es una imagen de marca muy bien asentada y lo han sabido hacer muy bien y desde luego su mecánica les responde. Y es que de donde viene la mayoría de las críticas a Rolex es de el trato que da a sus clientes. No hay nada más que ir a ver a Trustpilot para ver que yo creo que tienen 2 estrellas y en buena medida la mayoría de la gente se decanta por darles una estrella porque cuando entran a una boutique de Rolex se sienten ninguneados. Y aquí ya salió un vídeo viral de un ex empleado de Rolex que arremetía muy duro contra la marca, que muchas veces pues decía cómo se veían instruidos para tratar al cliente en cierta medida como si lo estuviesen infravalorando. Señores, que están entrando a vuestra tienda para pagaros un reloj, pero no. Cuando hay que darle al reloj una aura mística, una aura de exclusividad y encima, si tú no le quieres vender a una persona un reloj determinado, sino que quieres hacerle esperar y que mientras tanto se lo gane de algún modo comprando toda otra serie de relojes. Esto me pasó a mí. Y yo quizá por esto le tenga en cierta medida ese paquete a Tag Heuer, porque me colaron un Tag Heuer cuando yo lo que quería era un Rolex Submariner, que a día de hoy no lo entiendo, pero todos hemos pasado por esa etapa de aprendizaje. Eran otros tiempos, también había muchísimo más dinero en el mercado. Yo a título individual podía permitirme holgadamente un Rolex, no era dinero, pero claro, ¿qué pasó? Que era imposible de conseguir y al final tuve que ir a mercados secundarios donde no conseguí el reloj que quise, donde te enfrentas a toda una serie de compras desagradables y pues muchas veces no te acabas de fiar de que te estén dando lo que tú pretendes estar comprando, es decir, un reloj original con todas las piezas originales, ¿vale? Es muy desagradable y de ahí viene la mayoría de sus quejas. Porque es que no hay nada más que ver las palabras de sus CEOs y de los ejecutivos de Rolex que dicen que una de las cosas que hace Rolex es generar una especie de economía de la escasez. Es decir, fabricar siempre varios relojes menos que los que realmente se están demandando. Y ha habido mucha demanda. Yo creo que ya con años 2019-2020 se disparó, fue una auténtica locura. Hay mucha culpa tuvieron los especuladores. No se podían encontrar Rolex. Los Rolex subieron de manera exponencial y lógicamente abril, creo que fue 2022, hubo unas caídas increíbles. El mercado colapsó y creo que es interesante ver los datos porque Bloomberg afirmó que de 2022 a 2023 el mercado secundario cayó un 32%. Algunos de sus relojes llegaron a perder la mitad de su valor. Esta es una auténtica pasada. En definitiva, naturalmente, cuando hay una burbuja especulativa, pero que esto ya lo decíamos, no sé de cuándo serán mis vídeos, pero yo advertía, y no solo yo, hay gente que incluso venden relojes, Nichols, que decían, vendan sus relojes. Y es que era evidente que algo no tenía sentido. Algo no iba acorde al mercado. La gente demandaba Rolex, pero es que dejó de ser un reloj y se volvió
un producto especulativo. Esto era lamentable para los verdaderos aficionados, porque naturalmente lo que se genera es que haya marcas que se endiosan y marcas que sus precios se disparan. Y son precios que no están acordes. Y luego hay pobre gente que compra estos relojes pensando que realmente están comprando un bien de inversión. ¿Y qué les pasó? Que había gente, todos los Rolex se vendían. Ahora ya no pasa esto, ¿eh? Ahora ya eso de que todos los Rolex se venden es una quimera y de hecho desde China han llegado informes de que hay auténticos almacenes llenos de Rolex que no se venden. Naturalmente no van a ser Rolex Submariner, no van a ser Rolex Daytona, no van a ser los Rolex más deseados, pero sí hay toda otra serie de relojes Rolex que no los quiere nadie y que no se venden porque no son bonitos. A un compañero, amigo de grupo, decía que él intentó, pues por ir a ver, muchas veces el turismo de relojes también en las tiendas no te hacen ni caso, pero vas a ver un determinado reloj, a ver qué te pueden vender. Naturalmente, lo que está a disposición no te lo venden. Tienes muchos huecos en las vitrinas para generar esa sensación de que, que los Rolex se están acabando. Corre, que si no, el tuyo se acaba. También sé que ya hay sitios en los que vas y te venden el Submariner, porque las cosas están cambiando. Ya os digo que el mercado especulativo se pasó en el 2022 y ahora hay miedo. Y no solo en Rolex, obviamente. Rolex es la marca que mejor está capeando el temporal. El resto de las marcas de lujo se están enfrentando a auténticos problemas porque no se venden. Y no se venden principalmente porque China ha caído mucho. China, la crisis inmobiliaria, se dejaron de vender relojes de lujo. Hubo una especie de crisis, tampoco se vendían relojes porque las medidas antisoborno se hicieron bastante duras y sí, se dejaron de vender relojes de lujo cayendo hasta el 40% muchas veces en determinadas marcas. Esto naturalmente tuvo un fuerte impacto en la relojería de lujo y desde 2022 estamos en una crisis alarmante que se venía a sumar a la crisis que venía ya desde años atrás. De hecho, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, 2004 que me metí en este mundillo, la relojería ha tenido de años sanos desde el 2019 hasta el 2022, ¿vale? Porque el resto, si no era una cosa, era otra. Si no era la crisis ninja, luego fue la crisis del 2008, que fue terrible, y eso sí, se dejaron de vender relojes y encima la relojería pareció dejar de interesar a la gente. Y además no solo eso, es que algunos informes lo que revelaban es que no solo Rolex, pero sino toda la relojería de lujo lo que estaba obteniendo era unos márgenes de beneficios muy amplios por sus productos. Es decir, que muchas veces el valor real de los relojes que se estaban vendiendo era tan solo de un 15% del precio final, ¿vale? Luego pondré los enlaces para que podáis consultar estos artículos. Para rizar más el rizo, si no estaba toda la cosa revuelta y en crisis, yo creo que hace cosa de 5 o 6 meses salió la noticia de que un montón de marcas de lujo se fabricaban en China. Esto no es nada raro. Ya había habido ciertas cositas para ETA, del grupo Swatch, Tissot, bueno, toda una serie de cosas que han ido salpicando. Yo creo que en general a todas las marcas. Hace poco veía en un vídeo de Dando la Hora con Alfredo que el de Salmardin decía que compraba sus piezas en el mismo sitio de China donde compraba Tag Heuer. Esto también a Oris se le ha achacado lo mismo, que Oris estaba comprando o nutriéndose de piezas de China. Pues si no habría mayor problema, porque es que en definitiva China va a fabricar de todo y ya incluso Europa se ve incapacitado a surtir de todos los elementos que se necesitan para hacer relojes, pero al parecer Rolex sí que tiene más de 15.000 empleados en 2024. Ha sido considerada como además como una de las mejores empleadoras de Suiza y hasta donde sabemos tiene 4 plantas de producción y quizá importen cosas de fuera, alguna cosa, pero por de pronto ellos son capaces de hacer la mayoría de sus productos y de hecho bien lo publicitan y bien lo cobran. Ahora, eso sí, si algo tiene Rolex es opacidad. ¿Por qué? Y esto además enfada muchísimo al resto de productores de relojes de lujo. Es normal que Rolex, que ocupa una muy amplia cuota de mercado y encima no opera
como un negocio normal, ya que en teoría, y solo en teoría, esto hay que decirlo porque a mí me cansa de repetirlo, y siempre te va a venir el típico espabilado que te dice: Rolex es una fundación filantrópica. Pues sí y no. Vamos a ver lo que entendemos por filantropía. En principio esto le vale para no pagar impuestos, pero ¿qué es lo que financia Rolex? No financia comedores sociales. ¿Tiene algún programa que podríamos decir filantrópico, como el Save the Ocean? Bueno, os lo compro, pero el resto de cosas que patrocina Rolex es ópera, hípica, vela, hasta hace poco Fórmula 1, es decir, todo cosas relacionadas con el lujo. Y es que ellos mismos son unos genios del marketing, son unos genios de la distribución, pero son unos genios también de las finanzas, porque al ser una sociedad filantrópica no pagan impuestos, no tienen que dar ningún dato de los beneficios que tienen, opacidad total, pero es que además eso que para ellos es filantropía, si lo miramos bien, es publicidad. Es decir, que patrocine la vela, que patrocinen los deportes más pijos y elitistas que hay, evidentemente es publicidad ultra rentable que les permite no pagar impuestos y no dar ningún tipo de explicación a las autoridades económicas suizas, que ya Suiza de por sí encima es un país un tanto opaco. Por lo tanto, el resto de marcas obviamente no van a mirar con buenos ojos a Rolex, ya que pues marcas como la que queréis del grupo Swatch o de cualquier otro grupo van a tener que dar cuentas pues trimestralmente ante los accionistas y van a tener que estar pensando a largo plazo y siempre con el agua al cuello, como está, pues como está Omega, como está cualquier marca del grupo Swatch, que lo están pasando realmente mal. No, Rolex tiene esta suerte, puede pensar a largo plazo. Es decir, sin ningún problema puede planificar estrategias de mercado de décadas. Y aquí viene, como decían en algún foro, que no es extraño que las filtraciones vengan de la competencia. Al final, rasparle un poquito de cuota a Rolex, pues siempre va a venir bien a marcas como Omega, que realmente si comparamos un Submariner y un Seamaster, a nivel de producto, nos van a dar cosas realmente parecidas. Incluso alguien se podría decantar a nivel técnico por un Seamaster, pero Rolex no solo te va a cobrar el doble, sino que va a vender muchísimo más. Por lo tanto, ¿quién puede filtrar que los precios reales de Rolex o lo que sería el precio de los componentes del producto son tan solo un 15% del valor o del coste final por el que se vende un Rolex? Pues pueden ser tranquilamente las marcas. ¿Quién va a filtrar que esos almacenes de Rolex que no se venden para tratar de socavar esa mítica que tiene Rolex? Pues tranquilamente las marcas de la competencia. En cualquier caso, las filtraciones, al parecer, vinieron de Suiza. Y es que, como en toda parcela en la que se mueve bastante dinero, con Rolex ha habido también toda una serie de cosas extrañas. Estaban esos distribuidores autorizados que nunca tenían piezas para vender. Y sin embargo, esas piezas tan deseadas, Submariner, Rolex GMT, Daytona, no aparecían nunca a la venta, pero misteriosamente aparecían los revendedores, reventas, flippers, al poco tiempo con precios infinitamente hinchados, que no era extraño y todavía pasa a día de hoy, que un Daytona, que de precio de lista tenía, pues depende del modelo, pero 25.000 euros, se pudiese ver a la venta por 50.000 y naturalmente ibas a la tienda, al concesionario oficial, y nunca tenían. Bueno, pues esto era un problema y la marca fue consciente de ello. De hecho, yo creo que ha tratado de tomar las riendas de algún modo, ha abierto también sus tiendas, sus propias tiendas, se ha hecho con Batcherer, no está mal, también ha tratado de generar y de conseguir que la venta de relojes usados pase por ellos. Por lo tanto, esto les va a dar un mayor control de toda esa venta en el mercado secundario de Rolex, que no está mal. Que no está mal porque, ya os digo, se estaba estableciendo una especie de mafia que no era lógica. Y cuando te tocaba pasar por la compra o intentar comprar un Rolex con el dinero en la mano, con esos 10.000 euros, si queréis, algo menos cuando lo compré yo, es que era un desastre, era un desastre. Había gente que estaba dispuesto a entrar en esas listas de espera. Yo desde luego no, si yo voy con el dinero, no me lo vendes, pues me voy a los mercados secundarios, no voy a estar esperando la llamada de nadie. Pero yo creo que por orgullo
O sea, a mí, si no me lo quieres vender, no me lo vendas y punto. Me compro otro reloj o me voy a comprarlo a los mercados de segunda mano. Yo no sé quién puede tener, y yo esto lo he discutido mucho, y al final yo me acabo riendo porque tenemos un grupo donde la gente que entra en malos términos muchas veces pues se siente que pues habrán comprado y se habrán gastado un dineral en un Rolex. Y les duele los comentarios negativos que se hacen a Rolex. Bueno, aparte, otra de las cosas que me he dado cuenta, me parece increíble, estas personas entran en malos términos, pero con una ortografía garrafal. No es tan difícil no cometer ningún error ortográfico en 3 frases, señores, que es que decimos en broma que Rolex se está convirtiendo en el reloj de los analfabetos, pero es que esto parece cierto, que el comprar un Rolex va unido a cierto garrulismo, porque vamos, realmente, es serio, que de verdad que creo que nadie de los que ha entrado en malos términos, aparte de demostrar la poca educación que tienen, que yo tampoco voy a decir que tenga mucha, es que no han sido capaces de escribir correctamente ni 3 frases. Y de verdad, esto a mí me ha sorprendido mucho, pero bueno, esa es otra cuestión. El tema es que, naturalmente, si tú lo que buscas es una marca y estás dispuesto a que te metan en una lista de espera tratándote como un mindundis, pues es cosa tuya. Pero hay gente oye, creo que con criterio, que dices, ¿no me lo quieres vender? No me lo vendas. Si relojes hay miles y maravillosos, y desde luego mucho más baratos que Rolex. Y sí, también mucho mejores, porque es que Rolex está sumamente sobrevalorado. Pero si es que yo no quiero repetirme porque yo hice un programa en su momento donde tratábamos de establecer el valor real de los calibres comparándolos con calibres análogos. Pero es que mítico 31-35, si es que creo que es del 88. Mira si han tenido tiempo para amortizarlo. ¿Y era un calibre? Bueno, no. Buenísimo, por supuesto. Da unas lecturas y además es que no solo es que sea buen calibre, que lo es, sino que está bien contrastado. Pero es un calibre normalito. Fecha y hora. Punto. Y bien, cumple fantásticamente su función. No, es que yo creo que ni tenían que haber evolucionado porque a mí me parecía el 31 o 35, me parecía un calibre excepcional. Pero la verdad es que, desde luego, que no era para estar montado en un reloj de 10.000 euros y ni mucho menos en un reloj de 15.000. Ahora bien, controles de calidad y montaje y ensamblado tan exhaustivo, tan meticuloso, también hay que pagarlo, y eso es cierto. Pero vamos, las estimaciones más altas que se dan, voy a poner el Submariner porque es que está muy bien, ya que el Rolex Submariner cuesta 10.000 euros y es una cifra, oye, redonda. El 10.000 euros en concesionario oficial, hasta hace nada 15.000 euros en reventas tranquilamente. Mira, aquí mismo hacía comparativas de cómo habían bajado los Rolex desde el 2022. Realmente curioso. Pero sí, yo os digo que naturalmente todo el mundo, y solo hay que preguntárselo a los relojeros. Los relojeros no van a tener una particular estima a Rolex. También es cierto. ¿Por qué? Porque no les da trabajo. Esto es evidente y naturalmente van a ser una parte que va a estar posicionada en contra de Rolex, porque Rolex también se quiere garantizar sus propias reparaciones. Esto cada vez pasa más, ¿eh? Al final quieren garantizarse el monopolio y así te pueden cobrar lo que quieran. Y por cierto, otra de las quejas que se están dando en torno a Rolex, que sus relojes no han subido un 4%. Poquito, ¿vale? Según está la inflación, poquito. Pero su servicio técnico, vete a reparar un Rolex. Creo que en un año y medio ha subido un 30%. Las quejas son, vamos, pues gordas. Y ya, ir a reparar un Rolex te hacen una labor exquisita, ¿eh? Eso también hay que decirlo, pero te cuesta 1.000 euros. Eso ya empieza a doler y de repente, claro, y encima, si se lo llevas a una persona que no es de la casa Rolex, pues luego las garantías igual no te cubren. Y los foros, ya os digo, que con estas cosas arden. Así que yo creo que ya vamos a ir acabando. Yo creo que ya he dejado plasmado un poquito por encima todo ese escepticismo que se está granjeando, yo creo que la relojería en general, ¿eh? Porque han salido bastantes cosas a la luz. Aquí hemos destapado algunas, pero yo creo que me habré dejado un montón. La gente cada vez está mejor informada y es que antes te salía un oris malo y poco más que protestar podías hacer. Sin embargo, ahora los foros como Reddit, tienen mucha notoriedad y yo desde luego los leo mucho
Y hay gente que mete mucho ruido si se le ha roto un reloj y si no ha respondido a la marca. Y hay marcas que no responden y marcas que se supone que tendrían que responder, marcas suizas como Oris, y la gente se calienta y esto le hace mucho daño a la marca. Rolex, pues Rolex evidentemente te va a aceptar esas reparaciones, te va a cobrar, en consecuencia, hace una labor magnífica y pese a que la burbuja se ha frenado, ha explotado, los precios sobre todo en la segunda mano, se desinflaron totalmente, solo ha parado este noviembre. Bueno, parece que las cosas se están estabilizando, se tenían que estabilizar. Yo he estado ya mirando subastas y las subastas, al poco de acabar, puedes encontrar Rolex Submariner por 6.000 euros. Bien, precio lógico para un producto de segunda mano, con toda la incertidumbre además de comprar uno de estos relojes que ya os digo. No es que no es solo que te puedan vender un reloj falso, que también es que ¿quién te dice que no tiene piezas aftermarket? En Sevilla detuvieron a un tipo que hacían auténticas virguerías con las falsificaciones, relojes prácticamente indistinguibles, falsificaban los papeles, bueno, hacían unas cosas, pondré también el artículo, y es que en definitiva, pues es que no están solo las falsificaciones de lujo que son muy difíciles de distinguir, están también esas falsificaciones que lo que dan es una imagen pésima de la marca. A ver, y esto puede resultar, pero dan imagen pésima porque la marca lo que quiere es que solo lleven sus relojes unos determinados embajadores, que lleven sus relojes la gente más elitista, y obviamente así tú vas a relacionar a Rolex con el elitismo. Y esto se cae, y se está cayendo, porque es que, ya os digo, es que 1 de cada 10 Rolex Submariner solo es original, el resto de los 9 que veáis en las muñecas de la gente van a ser falsos. Pues obviamente lo que va a hacer es, primero, poner sobre la marca. Yo me compro un reloj y la gente va a pensar que llevo un reloj falso, pues desde luego, no sé, me sentiría un poco juzgado en cierta medida. Pero es que no solo eso, es que si yo, y esto ya os digo que es simplemente banalidad y estética, pero si yo me gasto 10.000, 12.000, 15.000 euros en un reloj y lo lleva todo el mundo habiéndose gastado 100 euros, porque en AliExpress se están vendiendo, y esto algunos amigos lo sabemos porque hemos destripado alguno, se están vendiendo relojes de una calidad bueno, discreta, pero con movimientos Miyota 8215, falsificaciones. Esa falsificación te va a durar, lleva un buen movimiento. ¿Y qué? ¿Y veis cómo la imagen de marca se va a poder devaluar en cierta medida? Porque a nivel estético van a ser muy difíciles de distinguir un reloj de 100 euros y un reloj de 10.000, porque nadie mira tu reloj de cerca. Por lo tanto, a mí esto me parece una de las cuestiones más serias que le puede pasar a una marca relojera, y Rolex se copia muchísimo, así que con esto yo creo que ya hemos hecho un pequeño repaso a la situación de Rolex. Rolex, más allá de que guste o no, es la marca por antonomasia. Yo creo que es que ni siquiera, y voy a acabar con esta reflexión, los propios CEOs de Rolex decían que ellos no estaban en el mercado de los relojes, decían que ellos estaban en el mercado del lujo, para que veáis lo que implica. Así que con esta reflexión final me despido deseándoos como siempre que seáis muy felices y que disfrutéis de vuestros relojes.